Vamos a revisar cuáles son las combinaciones farmacológicas que se pueden realizar una vez que el paciente diabético ya no responde a la monoterapia. Antes de iniciar el análisis de este tema, es importante señalar que las combinaciones farmacéuticas o la realización de las combinaciones farmacéuticas es sumamente complicado, porque la información que está publicada en la literatura es a veces controversial, a veces es antagónica, de tal manera que lo que sucede es que cada uno de los especialistas publica su experiencia, y esa experiencia que viene derivada de diferentes poblaciones de pacientes con diferentes características biológicas y diferentes características de la enfermedad, van a hacer que la expresión de la misma también tenga una variabilidad importante, y después que los fármacos que en un inicio quisieran o pudieran darse, pudieran no ser precisamente los adecuados. De tal manera que sí existen guías para hacer ese tipo de combinaciones, sí existen normas, incluso en nuestro país existe una norma nacional que es obligatoria porque es regulatoria, pero sin embargo también es cierto que muchas veces el manejo de estos pacientes se va dando de acuerdo a la experiencia del médico y a la respuesta que va teniendo el paciente. De tal manera que ahorita lo que vamos a enfatizar solamente es las combinaciones farmacéuticas prototipo, las que habitualmente siempre suceden bajo las condiciones a lo mejor diferentes o con pequeñas diferencias, pero que finalmente siempre se dan. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias vamos a adicionar otro fármaco al que ya existe? Antes de contestar esta pregunta de manera científica, lo primero que tendremos que saber es cuánto conocemos a nuestro paciente. Nos tendremos que hacer esta pregunta: ¿realmente lo conozco? ¿Realmente sé cuál es su comportamiento biológico y fisiopatológico o no? Si no sabemos estos datos, lo que seguiría antes de continuar con la posibilidad de elegir un tratamiento farmacológico combinado, lo que sigue más bien es hacer una adecuada semiología del paciente y conocerlo bien para poder predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener una vez que le adicionemos otro fármaco. Entonces, antes de hablar de farmacología, tendríamos que tomar en cuenta cuáles son los objetivos que nosotros como médicos debemos de tener siempre presentes una vez que vamos a hacer un abordaje terapéutico en el paciente diabético. Entonces aquí están enumerados a grandes rasgos o las generalidades de estos objetivos, y bueno, eso los escuchamos a cada momento. Sin embargo, aquí sí es fundamental que lo sigamos paso a paso, porque de eso va a depender también la respuesta farmacológica que den estos pacientes. Entonces, llevar un estilo de vida sano es un punto que siempre nos lo señalan, pero no nos dicen cómo, no nos dicen ni siquiera qué es sano. En la actualidad, hablar de salud y de enfermedad se vuelve sumamente complicado, ya que prácticamente, por lo menos en nuestra población mexicana, una gran cantidad de los pobladores tiene algún tipo de enfermedad, y si no la tiene, por ejemplo la obesidad, que si es una enfermedad, ahí está presente, ellos no la consideran como enfermedad, sino más bien como una cuestión cultural o de familia. Estos factores van a generar entonces qué tanto el paciente se concibe como sano o como enfermo, o incluso el médico hasta dónde lo lleva a que sea sano o enfermo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues de que no podríamos determinar si tendremos que sugerir alguna modificación o no. Sin embargo, estos enunciados así están publicados, y por eso es importante analizar cada uno de ellos y enfatizar la importancia de primero definir el concepto de estilo de vida sano. Para algunas personas, estilo de vida sano es hacer ejercicio, comer frutas y verduras. Sin embargo, hablando de farmacología, el comer frutas y verduras no siempre es lo más sano y no siempre lo más adecuado cuando se está dando algún tipo de medicamento, debido a que muchas de estas frutas o verduras pueden ser inhibidores o inductores enzimáticos para ese fármaco. Entonces,